La última semana se conoció este informe que se realizó en torno a la violencia de género de manera conjunta entre la Casa del Encuentro y la Fundación del Instituto Natura, donde se ponen en evidencia cifras que alarman sobre la violencia de género. Estamos hablando de una víctima fatal por violencia de género cada 33 horas en nuestro país. Son números que uno tiene que poner en perspectiva porque detrás de cada número hay una historia, hay una mujer, hay una familia, y eso es muy dramático y por eso estamos en contacto con Florencia Mesadra. Ella es gerente de la Fundación del Instituto Natura y parte de este informe. Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, hablábamos de lo que fue este informe, de los datos que realmente estremecen, ¿no? Porque cada año pareciera que la violencia escala contra las mujeres, y se ve poco, sobre todo, intenciones en torno a las políticas de Estado vinculadas a la protección en este sentido. Contanos, bueno, cómo fue este relevamiento que hicieron. Es un relevamiento que nosotros acompañamos, que desarrolló la Casa del Encuentro, que lo viene haciendo hace 18 años. Es un relevamiento donde se estudia cada homicidio, digamos, cometido de mujeres y analizan si las circunstancias de ese homicidio se debió a un contexto de violencia de género. Así que es un trabajo muy robusto, muy minucioso, que se realiza todos los años y nosotros acompañamos hace muchos años. Este informe, de alguna manera, nos sigue alertando sobre este problema en nuestro país. Pensemos que cada femicidio es en realidad la expresión más fatal, ¿no?, de la violencia hacia las mujeres, eh, y que es una situación que vivimos las mujeres en muchos hogares, ¿no? Más de lo que uno se imagina a veces. Eso que decís es muy importante porque lamentablemente, ¿no? Estos datos nos ponen en evidencia una situación, la más extrema de la violencia, ¿no? Que es la del femicidio. Uh -huh. Pero debajo, y como se suele, digamos, graficar, ¿no? Hay como un montón de instancias que sufren las mujeres de violencia, que a veces no están visibilizadas, o cuesta mucho, o cuesta tanto visibilizarlas, ¿no? Mira, nosotros desde la Fundación Instituto Natura, que tenemos este compromiso de largo plazo para erradicar la violencia hacia las mujeres en nuestro país, el año pasado lanzamos el primer índice de concientización de violencia hacia las mujeres. Es una encuesta representativa a nivel nacional a varones, que se realiza a varones y mujeres mayores de 18 años, y el objetivo es poder conocer justamente qué sabemos, qué percibimos y cómo actuamos las personas frente a situaciones de violencia de género. Y nos sorprendió mucho los resultados de este primer índice. Eh, Primero, digamos, las personas digamos, son categorizadas en 5 perfiles de concientización: alto, medio, bajo, muy bajo, y solo el 27% de las personas, o sea, 3 de cada 10, tenemos un nivel de concientización medio, alto o alto. Muy poco, muy poco. Es muy poco. ¿Esto qué significa, por ejemplo? Mira, te doy un ejemplo para que tengamos como un ejemplo concreto de qué implica esto en nuestra vida cotidiana. Cuando a las mujeres se les pregunta si vivieron alguna vez en su vida una situación de violencia de género, el 54% reconoce haberlo vivido. Mm, Más de la mitad más de la de las mitad. mujeres en nuestro país dice
haber vivido una situación de violencia de género. Esto es lo que yo te decía, que el femicidio es la expresión más fatal de un problema que está tremendamente extendido. Sí, tremendamente extendido. Y sabes que también esto que decís, ¿no? Lo que cuesta muchas veces hablarlo, porque si bien por suerte en los últimos años se han ganado espacios, se ha dado la posibilidad a muchas mujeres que tengan la posibilidad de hacer las denuncias, cuesta tanto a veces llegar a hacer una denuncia, cuesta tanto hacerse cargo de esas denuncias. Y además, también los entornos a veces son tan hostiles para las mujeres que se animan a dar un pasito chiquito, pero que detrás viene todo una gran montaña tan dificultosa para ellas, ¿no? Entonces digo, estos datos nos siguen dando una cachetada, digo yo, porque realmente no avanzamos en nada. Siento eso, ¿no? Que seguimos hablando, que seguimos preocupadas por esto, pero que no podemos avanzar. No sé cuál es tu sensación. Mira, de las víctimas de femicidios, el 17% había hecho una denuncia. Poco. 42 víctimas. Claro. Es poco. Dado que la consecuencia fue fatal, ¿no? Tal cual. Y acá hay varios, obviamente hay un entramado social, cultural, bueno, etcétera. Pero hay una cosa que también es muy importante, que las mujeres y nuestro entorno, las mujeres y los varones, ¿no? Nos cuesta identificar cuando estamos viviendo una situación de violencia. Viste que yo te había dicho, el 54% reconoce haber vivido una situación de violencia, espontáneamente. Ahora, cuando se les pregunta si vivieron alguna situación como las que se describen y se puntean, situaciones que sabemos que son violencia de género, el 87% de las mujeres vivió una situación así. O sea que más del 30% había sufrido violencia y no lo supo identificar. Claro, no sabe identificar o no Claro. se reconoce como tal. Claro, entonces si yo no lo sé identificar, si mi entorno tampoco me ayuda a identificarlo, y además una cosa importante, cuando nos preguntan a las argentinas y a los argentinos si sabemos acompañar a una persona que está sufriendo violencia de género, a una mujer que está siendo víctima de violencia, el 50% de las personas decimos que no. Entonces no lo sabemos identificar, nuestro entorno no nos ayuda a identificar, tampoco sabe cómo acompañarnos. Y las políticas tienen un nivel de institucionalidad, bueno, Tan para complejo, mejorar. tan complejo. Sí. Entonces, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, creo que es muy importante ver toda la película, ¿no? El femicidio como el acto más fatal, más extremo de la violencia, pero ir también mucho antes y decir, bueno, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Qué sabemos? ¿Qué percibimos? Sí, ¿y ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Todos ¿Qué los hacemos? días con nuestro vecino, con nuestra vecina, con el Sí. que tenemos al lado, nuestros amigos. Digo, porque estamos rodeados de ejemplos, de casos, y eso es importante, también ponernos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros en ese lugar de cómo hacemos, cómo sumamos, cómo construimos, digamos, una sociedad libre de violencia. Mira, hay un tema que tiene que ver, que este informe de la Casa del Encuentro ayuda, es muy importante, y el informe que nosotros presentamos, el índice de concientización también, que es tener evidencia sobre lo que sucede en nuestro país, y qué sucede y cómo pensamos, actuamos, percibimos. Porque sin evidencia no logramos tener ese sentido de urgencia Claro. que necesitamos para la transformación social y cultural. Sí, tener los datos son fundamentales, digo, porque nos pone sobre la mesa en qué situación estamos y qué tenemos que hacer. Exacto. No, y además nos pone, digamos, esto que yo te comentaba, ¿no? Lo del sentido de urgencia. Para una transformación social y cultural requiere de una estrategia robusta, requiere de políticas públicas robustas, sostenidas en el tiempo, con llegada territorial. Y también requiere de campañas públicas de concientización para que las personas tengamos más información, tengamos más conciencia, sepamos cómo hacer. Y eso requiere una actuación estratégica y coordinada
Por un lado, el Estado con sus políticas públicas más robustas y robusteciéndose a medida que pasa el tiempo, no solamente el Estado nacional, sino también de los gobiernos provinciales y Sí, municipales, claramente. municipales, Esto tiene que todo, tener claro. mucho arraigo territorial. Y por otro lado, la sociedad civil, ¿no? Entonces, ahí nosotros, desde Instituto Natura, desde la Fundación, abogamos por una acción coordinada, ¿no?, entre las organizaciones preocupadas por este tema, y estratégica, ¿no? O sea, ¿cuánto mejoró o no la concientización que la sociedad tiene respecto a este problema que hace 5, 10, seguramente mucho, pero ¿cuánto? Entonces, bueno, queremos empezar a medir año a año esto para realmente tener algún indicador que dé cuenta de nuestros avances respecto a este tema. Sabés que la ONU le exige a nuestro país, a la Argentina, medidas urgentes por el retroceso en los derechos a las de las mujeres, ¿no? Y en esto también incluye las políticas en torno a la violencia de género, que en los últimos años se ha visto un retroceso en la implementación de políticas públicas en ese sentido, no solo nacionales, sino también provinciales y municipales. Digo, esto nos muestra una fotografía, una radiografía de lo que tenemos, pero también todo lo que no estamos haciendo hoy, ahora en el país. Sí, la verdad que sostener, digamos, las políticas públicas son políticas complejas, ¿no? Y sobre todo las políticas sociales. Eh, y una de las cuestiones importantes respecto de las políticas, que tienen que tener una integralidad tal que logre que puedan ser sostenidas en el tiempo, que sean políticas de Estado. Claro. En Argentina estamos en todos los sectores, digamos, tenemos muchos casos de discontinuidades, en algunos casos obviamente bienvenidos, ¿no? Porque también hay muchas políticas que son inefectivas para lograr lo que buscamos, pero en muchos casos buenas políticas que se discontinúan. Me parece que ese es el rol de los gobiernos, ¿no? Poder analizar las políticas que existen, ajustar cuando es necesario, y continuar y fortalecer las políticas que funcionan. Ahora, pero si no hay datos, ¿cómo sabes si una política está funcionando? Totalmente, por eso es fundamental este tipo de información que siempre decimos, ¿no? En nuestro país creemos que, pero en algunos aspectos no tenemos los datos necesarios como para poder generar estas políticas. Bueno, en violencia de género, acá están los datos, acá están los relevamientos. Año tras año se hace justamente este relevamiento tan importante. Bueno, ahora hay que ponerse a trabajar, ¿no?, con estos datos. Sí, hay que ponerse a trabajar con estos datos, hay que también seguir construyendo información. Creo que hay información que todavía necesitamos construir. Por ejemplo, nosotros ahí, el informe de femicidio muestra que solamente el 17, habíamos dicho, por ciento de las víctimas había hecho las denuncias. Sí. Ahora, ¿qué porcentaje de mujeres víctimas de violencia hacen la denuncia? Después seguramente la mayoría no terminan en un hecho fatal, ¿no? Pero ¿qué porcentaje de mujeres busca ayuda en un marco institucional? No lo sabemos. Entonces, bueno, creo que hay mucha información que se tiene que construir en este tema, justamente para fortalecer no solamente las políticas públicas, sino también la actuación de la sociedad civil. Y eso es muy importante porque también, como decíamos, ¿no?, como sociedad nosotros tenemos que hacernos cargo de estos números, de estas cifras, de lo que le está pasando al que tenemos al lado, que no es algo, viste que durante muchos años se ha ocultado aquellas cuestiones que pasan de las puertas hacia adentro en muchas familias, en muchas parejas. Esto ya nos tiene que involucrar a todos, porque estamos hablando de vidas, porque estamos hablando de muchos chicos que quedan sin sus mamás, y estamos hablando de familias totalmente quebradas y rotas después de este tipo de casos. Totalmente. Es así. Por eso es fundamental y muy importante este tipo de relevamientos, Florencia, que los hayan dado a conocer y que los sigan sosteniendo en el tiempo, porque también de eso se trata, ¿no?, de poder seguir adelante con esto, de que estos datos nos sigan
incomodando porque realmente nos conmueven, pero por otro lado nos siguen demandando un trabajo como sociedad y exigirle a los estados en cada una de sus instancias el trabajo necesario para que esto se pueda revertir. Florencia, muchísimas gracias por tu tiempo, por esto que hacen, por la preocupación por las mujeres, por la violencia y por todo lo que está en torno a ellas. Te mando un abrazo fuerte y que tengas buenas tardes. Un abrazo y muchísimas gracias. Estábamos hablando con Florencia Mesadra, ella es gerenta de la Fundación Instituto Natura, que se dio a conocer en los últimos días este relevamiento que hicieron junto a la Casa del Encuentro en función de la violencia de género y de las víctimas, ¿no?, en torno a la violencia. Cuando hablamos de víctimas, hablamos de mujeres, pero también hablamos de niños, hablamos de familias, y por eso nos interesa que las conozcas, porque nosotros también estamos involucrados en esto, tenemos que prestar atención, poder ayudar, tender una mano cuando vemos a alguien que está en medio de esta situación y que no puede salir, y por eso queríamos hablar de este tema que a veces nos duele tanto, que a veces nos cuesta hablar, pero necesitamos hacerlo, necesitamos dar ese paso, porque hablar a veces nos sana, nos ayuda y permite dar ese paso, ¿no?, de poder extender una mano a quien está viviendo la peor pesadilla de su vida.